Esta historia comienza con nuestro prota llamado Mihara Ryo, quien despierta en un lugar completamente blanco y delante de él aparece un hombre con apariencia de dios genérico de cualquier isekai. Este le dice que no está ni en el cielo ni en el más allá, pero que sí estaba muerto, ya que había tenido un desafortunado accidente. Y como si fuera lo más normal del mundo, Ryo le pregunta, ¿acaso eres dios? A lo que el genérico responde que no, que él era algo más parecido como un ángel. Ryo pregunta que ya que va a reencarnar, ¿qué debería hacer con su vida? A lo que el ángel le responde que nada, que debido a que nadie le había encomendado una misión ni un objetivo que lograr, era libre de hacer con su vida lo que quisiera. Así que Ryo decide vivir una vida tranquila, lo que le saca una sonrisa al ángel. Él le explica que reencarnará en un mundo con magia llamado Fi, donde solo una de cada 5 personas podrá usar magia, pero que la suya será de magia de agua, y que ya que quería vivir una vida tranquila y sosegada, le preparó una casa en medio de un bosque llamado Rondo, con comida para 2 meses. También le dice que por su seguridad ni se preocupe, ya que la casa tenía una barrera que impedía que los monstruos se acercaran, y junto con esta le dejó una enciclopedia de estos mismos y de algunos tipos de plantas, que aunque Ryo no lo podía leer, sí los podía entender. Así que de inmediato salió a practicar su magia. Y así es como comienza el anime. Y hoy te hago resumen de... Mientras practica su magia se da cuenta de que lo único que necesita es visualizar lo que quiere hacer, aunque esto le decepciona un poco ya que a él sí le gustan los encantamientos y hechizos. Además de darse cuenta de que solo podía sacar agua fría y con eso no se podría dar un baño. Así que decide intentar hacer fuego girando un palo, que no sé si he intentado hacer eso, pero es realmente difícil, casi imposible. Y como se esperaba no pudo sacar ni una sola chispa. Así, en el suelo ya derrotado, mira al sol y se le ocurre una idea. Intenta hacer hielo pero no lo logra, pero sigue intentándolo, ya que si lo consigue podrá hacer una lanza de hielo. Entonces se concentra y empieza a visualizar. Aquí les voy a explicar qué es lo que quería hacer Ryo. Ryo quiere crear hielo, y todos sabemos que el hielo es agua congelada, pero ¿saben cómo es que se hace el agua hielo? Supongamos que esta molécula de agua está a temperatura ambiente, lo que hace que se mueva rápido. Cuando enfrías el agua, esta molécula de agua se mueve más lento. Al llegar a 0 grados ya no tiene energía suficiente para moverse libremente, así que se queda quieta. Y cuando muchas se quedan quietas forman un patrón fijo. Cuando se quedan de esta forma se llama puente de hidrógeno, lo que mantiene el hielo sólido y estable. Y se estarán preguntando, ¿por qué no estás enseñando química en un canal que resume animes? Esto es muy sencillo, amiguitos. Por si algún día reencarnan en un isekai, tengan más o menos una idea de cómo funciona. Porque van varios isekais que veo que la temática de volverse más fuerte es añadir elementos físicos, como hacer que el oxígeno prenda más el fuego, o que el agua se vuelva hielo, y así en general. Entonces es un pequeño tip que les paso por si algún día se van a un isekai, que ojalá y no. Usando lo que vimos, Ryo logra hacer hielo, así que ya solo le faltaba darle forma. Y así es como logra conseguir fuego para bañarse y cocinar. Ya en la ducha piensa que debería poder hacer agua caliente igual que el hielo, usando el mismo proceso que ya vimos. Pero al contrario. Al día siguiente, Ryo se prepara para ir a cazar, pero se da cuenta que un simple cuchillo no le va a servir de nada, así que decide entrenar su magia de ataque. Por lo que empieza por un ataque muy básico, Water Ball, aunque tenía la misma potencia que un globo de agua. Así que intenta con Water Jet, pero fracasa rotundamente. Volvemos a cuando Ryo estaba con el ángel. Ryo pregunta que cómo se usaba la magia, a lo que el ángel responde que la esencia de la magia es visualizar algo, que visualizara lo que quiere hacer y ya solo practicara. Y así es como Ryo logra que su ataque funcione, un poco nada más, pero sigue siendo igual de débil. Pero esto no lo desalienta. Al otro día intenta crear hielo directamente del aire, y lo logra, aunque era bastante lento, pero al menos ya lo podía generar directamente. Así que crea el ataque de lanza de hielo, pero ni siquiera podía llegar lejos, ya que era muy lento y no cubría mucha distancia. Y así no podría usarlo en un combate, por lo que decide practicar más, y así se pasa todo el día practicando, creando varias veces varios hechizos, lanzando hechizos por aquí y por allá, hasta que acaba el día, pero casi se desmaya ya que se había quedado sin mana.
y por andar practicando todo el día se le olvidó prender fuego y se quedó sin baño y sin cenar. Y así es como pasan sus días y Ryo ya es capaz de crear lanzas de hielo al instante, pero seguían sin llegar demasiado lejos. Aunque con este logro, Ryo decide aventurarse a cazar por primera vez fuera de la barrera. Y mientras va explorando por aquí y por allá se encuentra con un pedazo de cuarzo, lo que le permitiría poder crear hielo incluso en la noche. Así que decide que ya solo le faltaba una planta medicinal para que su viaje sea todo un éxito, pero no le iba a tener tan fácil su primera vez, ya que un enemigo se echaba a Ryo por la espalda. Ryo al escuchar el sonido se voltea y ve a un cerdo enfurecido con esteroides frente a él, quien arremete contra Ryo. Él se queda paralizado y no sabía qué hacer. El cerdo cada vez se acercaba más a él y cuando estaba a punto de golpearlo, recuerda cómo murió en su vida pasada y esto logra hacer que salga del shock justo a tiempo antes de que el cerdo lo golpee. Pero el Pumba mamado vuelve a atacarlo. Ryo todavía no se podía mover, pero recuerda que en ese mundo había magia. Así que mientras el cerdo corría hacia él, congela el piso, lo que hace que el cerdo se resbale. Y mientras resbalaba, Ryo pone lanzas de hielo al final del camino. Y así es como Ryo logra ganar su primera batalla. Ya de regreso en casa, Ryo se pone a leer el libro que el ángel le había dado. Y aunque era muy básica, las dos últimas hojas eran especiales, ya que una tenía información sobre dragones, que eran bestias peligrosas y que podían acabar con una ciudad entera sin problemas. Que si veía a uno corriera, aunque lo más probable es que no pudiera. Esto ya lo había escuchado en algún lado. Y la última era sobre demonios, aunque solo decía que no sabía de dónde venían y que rezara para no encontrarse a uno jamás. Al día siguiente, Ryo estaba feliz recolectando frutas, cuando un pájaro gigante cae en picada para atacarlo. Mientras asimilaba que era, lanza un corte y que apenas si puede esquivar. Corre mientras recuerda que el libro decía que eso era un halcón asesino, que lanza ataques de viento, después ataca con el pico y las garras. Intenta con hechizos pero los esquiva mientras cae para atacarlo. Así que Ryo pone una piedra justo delante de él, lo que hace que impacte de lleno. Ryo creyó haberlo derrotado, pero el pájaro se alza al aire una vez más, aunque ahora sin un ojo. Ve profundamente a Ryo con una mirada en busca de venganza y se va. Ryo cae al suelo exhausto y regresa a casa, pero se había perdido por estar corriendo del pájaro. Mientras se adentra más en el bosque, Ryo llega a un lago donde se encuentra con un caballero sin cabeza. Pero enseguida cambia la escena a donde Ryo ya se adaptó a su nueva vida. Cada vez podía pelear contra monstruos más grandes, su magia era más poderosa y más fuerte y se adentraba cada vez más en explorar el mundo. Ahora sí, de vuelta con el caballero, quien estaba a punto de enfrentarse a Ryo. Blade of Miquella, quien logra vencer a Ryo muy fácilmente. Pero aún así, Ryo iba cada noche, ya que sentía que ese caballero quería entrenarlo. Él le enseña cómo hacer una espada de hielo y le regala la suya a Ryo. Ryo se pregunta si acaso él quiere que aprenda a usarla, así que la acepta, mientras el caballero vuelve al lago. Y ahora regresamos a la batalla final contra el halcón, pero este tenía una apariencia totalmente distinta, ya que había evolucionado, y así es como comienza la batalla. Pero Ryo estaba en problemas, ya que ahora el halcón podía eliminar la magia. Este se queda en el aire para lanzarle un rayo a Ryo que apenas se logra esquivar. Con Ryo aún en el suelo, el halcón se lanza en picada hacia Ryo. Rápidamente desenfunda su espada para poder bloquear el ataque. Y así es como empieza el round 2. Los dos empiezan a intercambiar golpes. El halcón lanza un tajo que Ryo corta y enseguida ataca con sus garras, aunque estas igual las bloquea. Tanto Ryo como el halcón se preparan para el último ataque. Los dos se lanzan, y justo antes de que el halcón golpeara a Ryo, este logra esquivarlo para clavar su espada en el halcón. Ryo le agradece por haber sido un gran oponente
y gracias a él pudo ser más fuerte y le da el golpe de gracia. Aunque la suerte de Río sí había acabado, ya que justo después de haber derrotado al halcón aparece ante él un dragón. No, ya valió madre. Pero sorpresivamente el dragón le habla a Río por telepatía y pregunta si había visto un halcón asesino evolucionado. Río se caga ya que pensó que era el sirviente de un dragón. Aunque el dragón lo felicita por haberlo derrotado y pregunta por la espada de Río. El dragón menciona que esa espada es del rey de las hadas y que si se la había dado era porque seguramente le agradaba. Aunque Río no estaba muy seguro de eso. Río le pide al dragón si podía hacerle algunas preguntas. Y así pasan todo el día hablando hasta que el dragón tiene que irse de regreso a casa. Río, antes de que se vaya, pregunta por su nombre y él se presenta. El dragón se presenta con el nombre de Lewin. Y antes de irse le comenta a Río que espera que se vuelvan a ver. Y se va volando. Río no puede creer lo que acababa de vivir. Sin duda, ese mundo podía pasar de todo. Volvemos con el ángel, que se me había olvidado decir que Río lo llamó Michael, pero como es un ángel será Micael, quien nos revela que Río tenía un atributo oculto, pero esto es muy inusual, ya que no había visto uno desde la primera mujer que reencarnó, y habían pasado unos 10.000 años. Resulta que el atributo de Río es la juventud eterna. Tiempo después Río se dirigía hacia el mar para hacerse unos camarones, pero se encontró con un naufragio. Explora la nave, pero todos estaban muertos. Pero en ese instante logra ver a la distancia que había un sobreviviente. Resulta que el barco había sido atacado por el pulpo que una vez Río se encontró. El chico despierta en casa de Río, y al no encontrar a nadie sale de la casa junto con su espada. Río pregunta por atrás si se encontraba bien, aunque esto al chico lo deja intrigado ya que no había sentido su presencia, eso sin mencionar su forma de vestir, ya que era algo extraña. Tal vez no tenía nada más, aunque se dice a sí mismo que está mal juzgar a la persona que lo salvó. Se presenta como Abel y agradece por haberlo salvado. Río dice que pierda cuidado, ya que solo lo había traído a casa, pero solo había sobrevivido él. Abel dice que no importaba, ya que esos tipos eran contrabandistas, así que no se preocupe por ellos, aunque es interrumpido por un rugido de su estómago, por lo que Río comenta que pueden comer mientras charlan. Abel pregunta a Río si no tenía más ropa, él responde que no, ya que no tenía nada para poder fabricar más. Abel sugiere ir a comprar más ropa, pero claro, es normal que siendo tan pobre no tenga dinero, y se pregunta si lo habrá ofendido. Río explica que en esa zona no vive nadie y no hay ningún pueblo. Abel dice que la comida está muy rica y le pregunta si usaba ese cuchillo para cazar. No, solo lo uso para defenderme y limpiar lo que cazo, respondió Río, ya que lo normal para mí es cazar usando magia, ya que soy un mago de agua. Esto sorprende a Abel, ya que incluso en las provincias centrales, solo la mitad de las personas pueden usar la magia. Río recuerda lo que le había dicho Michael sobre la magia, pero él le había dicho que solo el 20% podía usarla. Abel le pide a Río si podía llevarla a la costa, ya que quería comprobar algo. En su camino a la costa, Abel pregunta si tenía una varita ya que era mago, pero Río contesta que no tenía ninguna. Abel pensó que volvió a ofenderlo, ya que normal que siendo tan pobre no tuviera una. Ese Abel, si supiera que lo roto que está Río. Él comenta que si pasa algo, él se encargará, que él se queda atrás. Río responde que no es necesario, pero Abel insiste, ya que si siempre lo salvan, su reputación será el caño. Río termina aceptando. Al llegar a la playa ya no quedaba ningún cuerpo, ya que probablemente se los habrían comido o las olas se los llevaron. Y si Río no hubiera salvado a Abel, él habría corrido al mismo destino. Como Abel no pudo encontrar lo que buscaba, comenta que ahora intentará reunirse con sus compañeros. Iría a un pueblo llamado Lund, pero cree que está muy al sur. Río no conoce ningún lugar llamado Lund, pero cree que sí tendría que ir muy al norte para poder llegar. Abel pregunta a Río si quiere acompañarlo, que sería más como un trabajo ya que le vendría bien un guía, ya que no conocía nada de ese lugar ni cómo llegar a Lund. Río se lo piensa un poco pero accede, pero tendrá que esperar a que se prepare, por lo que Abel agradece mucho su ayuda. Río observa todo lo que había logrado en el poco tiempo que llevaba en ese mundo, pero antes de irse tenía que irse a despedir de alguien. Abel pregunta si es ahora. Solo aparece esta hora y quiero decirle que no estaré por un tiempo, comenta Río. Pero Abel recuerda que le había dicho que no había nadie en ese lugar, así que tal vez quería rendir honores a algún ser querido. Aquel de quien Río se quería despedir era su maestro, aquel caballero sin cabeza. Le dice que se irá por un tiempo al bosque y agradece por todo, ya que gracias a él pudo sobrevivir. Así que esa noche será su último duelo y luchará con más espíritu que nunca. Y así comienza su último duelo.
después de volverse más fuerte, Ryo no puede vencer a su maestro. Agradece por todo lo que hizo por él y hace una reverencia. El caballero extiende su mano y aparece una gran burbuja, que resultó ser ropa junto con una capa. Ryo le agradece y promete llevarla con mucho orgullo. Y al día siguiente, los dos están listos para irse. Ryo ve por última vez todo lo que había logrado antes de marcharse. Cuando caminaban por el bosque se encuentran con un pumba mamado igual que el que había atacado a Ryo. Abel desenvaina su espada y le pide a Ryo que solo observe, y con un solo movimiento logra vencerlo. Ryo pregunta qué es eso que había usado, y él responde que son técnicas que usan los guerreros con armas. Mientras continúan su viaje, encuentran dos hombres lagarto. Abel explica que son rivales muy duros y que lo mejor es que tomen un desvío. Aunque antes de continuar me di cuenta que a Ryo lo compró Disney porque en tan solo un episodio pasó de esto a esto. Aunque eso fue por andar en calzones por todos lados por quién sabe cuánto tiempo, pero bueno. Ryo detecta que los hombres lagartos lo seguían, y en lo que Abel saca su espada, él en un instante logra acabar con los lagartos, lo que deja a Abel impactado, pero no le da tiempo a descansar ya que Ryo advierte que se acercan más. Abel pregunta a Ryo que cuál era el hechizo que había usado. Él contesta que solo es una lanza de hielo, pero él pregunta cómo pudo haber lanzado 4 al mismo tiempo, ya que se supone que los hechizos solo pueden lanzarse uno a uno, y eso es lo que siempre le decía el mago de viento que conocía. Tal vez en la magia de viento sea diferente, pero en la de agua es normal, dice Ryo, por lo que Abel no le da tanta importancia. Ryo interrumpe ofreciendo agua, aunque usando otro hechizo diferente a la última vez. La última vez usaste un conjuro diferente, dice Abel, aunque Ryo solo busca evadir la pregunta riéndose y alejándose. Aquí solo quería una pequeña pausa para explicar que en unos capítulos más adelante veremos cómo funciona exactamente la magia y en especial los hechizos o conjuros en este mundo. Pero todavía falta para eso, así que volvamos con la historia. Nuestro par luego de seguir se encuentra con una moneda. Esto sorprende mucho a Ryo, ya que nunca había visto dinero, dejando ver lo pobre que es. Abel le explica que esa moneda se llama Florín y es de un reino llamado Nightlake. En las provincias centrales todos hacen sus propias monedas, pero todas se llaman igual. Ryo pregunta si Nightlake es parte de las provincias centrales, a lo que Abel responde que sí. Es parte de las 3 grandes naciones. Las otras son el Imperio Debuji, la Federación de Hanliu. ¿Debuji? Pregunta a Ryo con desagrado. Abel pregunta si tenía algún problema con el Imperio. Él responde que no, pero ese nombre es muy mundano y muy soso. Abel pregunta por qué pensaba eso. El nombre de un país es importante para el pueblo. ¿Te gustaría ir por ahí diciendo que eres de Debuji? Le pregunta Ryo, porque para mí no, eso sería horrible. En lo que caminaban por un prado, algo que parecía ser rocas empiezan a atacarlos. Las piedras les estaban lanzando piedras. Abel y Ryo estaban en problemas ya que estaban en un nido de golems de piedra. Aunque Ryo se pregunta si eso es realmente un golem, ya que no tenían la forma que creía que tenían. Abel intenta atacar con uno de ellos cercano, usando la misma técnica que usó contra el Pumba, pero esta vez no funcionó, ya que el golem se podía regenerar. Ryo intenta un nuevo ataque, dejando caer un enorme cubo de hielo sobre los golems. Abel se queda con cara de... Así siguieron hasta que solo quedó uno, pero ese no se movía. Ryo cree que tal vez los golems usan la energía del suelo y al estar volteado no podía moverse. Ambos ven que ese golem tenía una piedra amarilla gigante, ya que tal vez había vencido a muchos monstruos, así que se la llevan como premio. Luego ambos miran escondidos un hipopótamo gigante. Abel menciona que tal vez es un Behemoth, pero nunca había visto uno, así que no estaba seguro. Ryo le pregunta si acaso piensa acabar con él, pero Abel le dice que no diga mamadas, que eso es imposible. Enseguida unos givernos se acercan para atacar al Behemoth. Abel está seguro que está en desventaja, pero Ryo sabe que no se dejará vencer tan fácilmente. Los givernos empiezan lanzando piedras y el Behemoth con una especie de grito hace que todos se desplomen al suelo. Abel no tenía ni idea de lo que acaba de pasar, así que Ryo le explica que cree que tal vez anuló la magia. Y en la noche, mientras cenaban, Ryo le dice a Abel que ojalá se hubiera enfrentado al Behemoth. Abel responde que no joda, que eso hubiera sido imposible y hubiera muerto seguramente. Pero pregunta qué es eso de anular la magia, ya que en las mazmorras hay trampas de ese tipo. Pero antes de que pudiera terminar, Ryo lo interrumpe. ¿Mazmorras? Pregunta Ryo, súper entusiasmado. Abel le pregunta si le interesan. Ryo responde que obviamente, y espera algún día poder entrar a una. Abel le dice que está de suerte, ya que la única mazmorra que hay en las provincias centrales está en Lune. Ryo pregunta enojado por qué le había ocultado algo tan importante como eso.
aunque la intención de Abel no era ocultarle nada, pero no sabía que le interesaran las mazmorras. Ryo, aún algo enojado, le pregunta si hay algo más que le está ocultando. Abel responde que tal vez ya conoce a los enanos, a los elfos y a las distintas razas, pero Ryo solo dice que le cuente todo lo que sepa. Abel explica que los enanos son grandes herreros y guerreros, como todos ya sabemos, y que en Lund hay unos cuantos. Justo como Ryo imaginaba, los elfos en Lund solo había uno, y aquí casi todos viven en el bosque y no salen de ellos, como todos ya sabemos, así que Ryo dice que son justo como se los imaginaba. ¿En serio, en qué te basas para tener esa imagen?, pregunta Abel. Ya en las montañas, Ryo explica que pasando estas había territorio humano. Abel pregunta de dónde sacaba esa información, aunque no es que dudara de él. Resulta que toda la información que conocía Ryo se la había dado Lewin, el dragón. Él explicó que en esas tierras era un continente que estaba rodeado por mar al este, oeste y al sur, y al norte había una gran cadena de montañas, y por eso era raro que los humanos bajaran al sur desde el norte. Aunque Ryo le dice a Abel que es mejor que no lo sepa, pero se podría decir que era una fuente que superaba el conocimiento humano. Y así siguieron su viaje hasta que apareció ante ellos un grifo. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Ellos no tenían la mínima oportunidad ante esa cosa, así que Ryo lanza un pedazo de carne y le grita a Abel que haga lo mismo. Igual que cuando te persigue un perro y tienes que aventar un bistec para poder sobrevivir. Ya a salvo, Abel le dice a Ryo que todavía está temblando por lo que acababa de pasar. Ryo dice que sí, ya que no le habrían contado si hubieran tenido que pelear. Pero Abel dice que los humanos no pueden pelear contra ese tipo de bestias, y hacía siglos que no se veía un behemoth o un grifo, y ellos en 2 días ya habían visto varios, y sin duda ese sitio era demasiado extraño. Ryo dice que eso fue muy grosero, y que tal vez los humanos no se esforzaron lo suficiente. ¿Esforzarse para qué?, pregunta Abel, y lo más seguro es que esas montañas mantenían al behemoth y al grifo fuera del territorio humano. En ese instante, Ryo recuerda que los guibernos que atacaron al behemoth venían de la misma dirección a la que se dirigen, y en efecto Ryo tenía razón, ya que allí estaban. Así que Ryo pregunta si no van a pelear, pero Abel explica que los guibernos son demasiado para ellos, ya que normalmente se necesitan 20 aventureros experimentados para lidiar con ellos, y aún así no salen sin bajas. Ryo dice que tal vez se encuentren más, y que no pueden evitar pelear, así que se le ocurre que lo más fácil sería si no pudieran volar, y así Abel podría usar su espada. Así que Ryo se lanza de lleno contra ellos. Ya da igual, dice Abel y se lanza de lleno igual. Ryo usa su lanza de hielo para atacar las alas de los guibernos, y Abel usa su técnica de empalamiento, pero enseguida llegan más guibernos que los atacan desde el aire. Así que Ryo dispara sus lanzas contra los guibernos para que Abel los remate con su espada. Resultó ser más fácil de lo que imaginaba, dice Abel, así que Ryo le pregunta si prefiere arriesgar la vida para que sea más emocionante. Abel le dice que para nada, pero como funcionó deberían seguir así, y enseguida llega la segunda oleada de guibernos. Así que Abel emocionado exclama que acabarán con ellos. Entonces si te gusta combatir, dice Ryo. Abel, como todo un tsundere, dice que se calle, ya que solo se interponen en su camino, así que de todos modos tienen que pelear. Así que será mejor acabar con ellos cuanto antes. Y después de pelear contra montones de guibernos, continuaron su viaje, llegando a todavía más montañas, pero no se dan por vencidos y continúan su travesía. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Comenta si quieres parte 2 donde llegan al fin de su viaje y Ryo continúa su vida en ese mundo. Suscríbete y dale like para ayudar a crecer al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.